Nuestro cuarto video explora la dimensión de alianza o pacto sagrado del matrimonio. Esta es una dimensión cristiana muy particular del amor matrimonial. Mucha gente en nuestra sociedad ve el matrimonio simplemente como un contrato. Yo te amaré si tú me amas a mí. Si tú, por tu parte, rompes el contrato, yo también terminaré el mío. La Iglesia nos enseña que el matrimonio cristiano es una comunidad de vida y de amor, fundada en el mutuo consentimiento por el cual el hombre y la mujer se comprometen por unas promesas irrevocables a compartir su vida y su futuro. En el matrimonio cristiano, nosotros creemos en las palabras de los votos. Te amaré en tiempos buenos y malos, en la salud, en la enfermedad, hasta la muerte. Este amor es incondicional. La Iglesia llama al matrimonio un sacramento porque es el signo o la señal más palpable aquí en la tierra del gran amor incondicional que nos tiene nuestro Dios. Seamos buenos o malos, enfermos o saludables, ricos o pobres, Dios nos ama. Nosotros creemos que el milagro del amor del matrimonio es posible solamente si éste es bendecido y enriquecido por Dios. El amor humano solo jamás puede hacer tales promesas y vivirlas con fidelidad. Es solamente con el amor de Dios que el amor humano puede perdurar para siempre. Por la alianza del matrimonio se comprometen a crear una pequeña comunidad cristiana, una pequeña iglesia doméstica. Ustedes se comprometerán el uno con el otro y a la vez se comprometerán con Dios. Por medio de estas promesas matrimoniales, ustedes se comprometen a amarse mutuamente, a aceptarse, a ser honestos, tenerse confianza y a perdonarse. Se comprometen a encontrar a Dios en la profundidad de la experiencia humana que llamamos matrimonio. Aló, nuestro nombre es Jorge y Yolanda Quiroga. Venimos de la comunidad de Santa María, Seattle, Washington. Y este octubre vamos a cumplir 13 años de casado y tenemos 3 niños, producto del amor de nuestro sacramento. Ellos son Maribel, de 10 años, Jorge Fabián, de 9 años, y Omar Martín, de 7 años, que ellos están también aquí presentes con nosotros, aunque están en Seattle, participando con ustedes, compartiendo con ustedes a nosotros a través de lo que nosotros hemos podido hacer con el sacramento del matrimonio. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí compartiendo en este área tan especial que es el sacramento, ¿no es cierto? Y como el padre Damián nos estuvo explicando, ¿no es cierto?, de siempre qué tanta confusión tenemos acerca de lo que es el sacramento del matrimonio. Para comenzar, quisiera leerles una pequeña frase que tengo aquí a mi lado, que dice, ¿qué es el sacramento? ¿No es cierto? Que eso es una cosa que siempre nos preguntamos. Es el sacramento del matrimonio, es la alianza.
el pacto de amor por el cual una pareja pasa de ser novio a esposo. Es el mutuo consentimiento, el mutuo aceptarse y declararse un amor definitivo y permanente en Cristo Jesús. La palabra alianza es mucho más que un contrato civil, un pacto sagrado que nos recuerda el pacto de amor que Yahvé hizo con su pueblo y que Jesús hace con su iglesia. La alianza matrimonial es el sacramento de amor que da fuerza para que día a día la unión de este hombre y esta mujer se vaya revistiendo de la misma característica que la alianza de Dios. Si pueden ver toda la magnitud de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del sacramento del matrimonio, la alianza de Dios que está presente entre Yolanda y mí cuando tomamos el compromiso de casarnos por la iglesia. Sí, para mí el sacramento del matrimonio ha sido algo fabuloso, es inexplicablemente hermoso. O sea, como decimos que nos casamos en nombre de Dios, nos casamos en su nombre, para su reino. Para mí el sacramento del matrimonio ha sido lo más fuerte y significativo que podemos tener. Y ese amor que nos tenemos, ese amor que es tan grande, es por medio de Dios, es por medio de haber recibido la bendición de Dios. Cuando nos referimos al casamiento civil, nos referimos a un contrato, ¿no es cierto?, que hacemos para vivir juntos, que sirve para los trámites de los papeles legales. Pero cuando vamos ante Dios a recibir, a crear el sacramento del matrimonio, vamos a formar una alianza. Y una alianza es mucho más que un contrato, ¿cierto? Un contrato se puede romper, la alianza no. Por eso la alianza es lo que nos une íntimamente con Dios. Y es ese contrato sagrado que nosotros hacemos con Él. Muchas veces en casa dialogando con la familia, con cuñados de Yolanda, con hermanos de Yolanda, con otros amigos. Muchas veces ellos están hablando del divorcio, de por qué la iglesia no acepta el divorcio. ¿Por qué por esta sencilla razón? La alianza es algo que nosotros nos comprometemos para el resto de nuestras vidas. Por eso que es tan bonito para nosotros tener en claro cuándo vamos a recibir, cuando vamos a crear nuestro sacramento del matrimonio, de tener claro, ¿no?, que estamos haciendo esa alianza entre nosotros y esa alianza con Dios, que va a ser para el resto de nuestras vidas. Uno de los símbolos de la alianza, yo los veo el anillo, el lazo y las arras. Quisiera hablar un poquito más de eso. Por ejemplo, la alianza, el anillo es un símbolo de la alianza, del contrato. No es un contrato, lo que hacemos, el compromiso que hacemos ante Dios. El anillo nos da esa totalidad, ese círculo de la eterna vida, de la totalidad, la que estamos uniendo los dos, uno con el otro. Esa es la unión de Dios en su totalidad. El lazo para mí fue muy significativo cuando lo tuvimos en nuestra boda. Yo me sentí atada, unida en el nombre de Dios, ante la bendición de Dios. Para mí ese fue un recuerdo lo tengo muy presente y me siento así, junto con Dios, cerquitas, como estuvimos en la iglesia, cuando nos pusieron el lazo. Eso fue para mí uno de los primeros
sentimientos que me sentí unida a Dios en ese acto de ponernos el lazo. Y bendecido ante Dios y recibí la bendición en ese momento. Las arras también, que significan el dinero, ese es un símbolo de la responsabilidad que tenemos hacia el dinero. Anteriormente se entendía que las arras eran el hombre, la responsabilidad del hombre darle el dinero para sostener la familia y ser responsable de la situación económica. Pero en estos días ha cambiado, o sea, la responsabilidad no es solo del hombre, es de la mujer y del hombre, que los dos trabajamos para el pan, para comprar un pan que comer, de tener, para vestimenta, para vivir, para vivienda. O sea, en estos días es una responsabilidad de los dos y es también, son esas arras, ese símbolo de nuestro amor, nuestra responsabilidad en el hogar, económicamente, financieramente. Entonces, esos símbolos son parte de la alianza, parte del compromiso de lo que hacemos con Dios ante nuestra iglesia por medio de nuestra unión cuando nos casamos. Como decía el padre Damián, el casarse por la iglesia, muchas veces pensamos que es algo que hacemos por compromiso o quién sabe qué proyectos. En mi caso personal, yo recuerdo que cuando decidí de casarme por la iglesia, fue por la influencia de la madre de Yolanda, que un poco decía, bueno, de que si realmente yo estaba serio para el casamiento, de que realmente lo tenía que casarme por la iglesia. Y bueno, pues yo le dije, pues yo no tengo nada que ocultar, pues yo no tengo ningún problema, pues sí me puedo casar por la iglesia. Y eso fue más que nada lo que me empujó a casarme por la iglesia. Para mí el casarme por la iglesia era pues más por nada por complacer a mis padres y a mi madre y por salir bien de mi casa, ¿no? Entonces, para darle un gusto a mi mamá, más que nada. Pero el casarme por la iglesia no significó mucho. O sea, para mí era el arreglo. Yo estaba muy, muy preocupada en que hubiera flores, en que estuviera la iglesia muy bonita, de que tuviéramos comida, bastante comida, y muchos invitados, los padrinos, mi vestido, que mi peinado estuviera bien, o sea, muchas preocupaciones. Eso para mí era casarme por la iglesia, ir a la iglesia, a una iglesia bonita, a una iglesia donde había mucha gente. Eso era para mí casarme por la iglesia, pero no entendía bien qué es lo que estaba haciendo, no le estaba dando la importancia de la unión que iba a ser, del sacramento que íbamos a recibir en ese momento. La iglesia era, para mí, casarme por la iglesia es ir a la iglesia y estar, como dije, pendiente de todos los arreglos que se necesitan. Después empezamos a entender, ¿no es cierto?, de que el casarse por la iglesia es casarse con el Señor, ¿no es cierto?, es casarse con Dios, es comprometernos a la fe, es casarnos en la fe, casarnos en el amor, en la esperanza. Y eso lo hemos podido entender con Yolanda cuando hemos tenido más intimidad entre nosotros. Nosotros no habíamos podido compartir esto que nosotros compartimos con ustedes, de hacerles saber realmente ese sentimiento tan hermoso que es saber que uno va a casarse con Dios, ¿no es cierto?, que uno se va a casar con el Señor. Ese es el significado de irse a casar a la iglesia. La iglesia es el edificio que nos recibe para darnos esa bendición, donde la comunidad en su totalidad nos recibe y nos muestra su amor para nosotros. Nos invita a formar nuestra pequeña comunidad. Ese es el sentido de por qué vamos a casarnos por la iglesia. Y hoy lo que ustedes están escuchando, quisiera yo haberlo escuchado
cuando nos fuimos a casar con Yolanda. Nosotros no entendimos cuando fuimos a casarnos que nos casábamos en el Señor. No quiere decir que vivimos un mal matrimonio, pero no pudimos vivir el amor de saber que Dios estaba con nosotros todo el tiempo. No lo habíamos dado cuenta y Él estaba presente con nosotros. Hoy que lo podemos ver, lo sentimos en nosotros. Y cada vez que recuerdo cuando ponían los lazos sobre mis hombros y los de Yolanda, recuerdo y siento la presencia de Dios sobre todos nosotros. Cuando siento mi anillo, recuerdo la alianza que hice con Él, ¿cierto? Siempre me está recordando de que yo tengo una alianza con Dios y con Yolanda que no debo romper y que no tengo que romper y no quiero romper porque amo a Dios y amo a Yolanda como parte de mí mismo. De la misma forma, para mí ha sido, después de haber entendido lo que es el sacramento del matrimonio, he tomado qué tan seriedad, o sea, qué tan grande, qué maravilla, qué cosa inexplicable que tenemos en nuestro matrimonio por medio de nuestro sacramento del matrimonio. He tenido comentarios de amigos y vecinos. Ellos dicen que yo tuve suerte de haberme casado con Jorge, que yo tuve la fortuna de haber tenido nuestro matrimonio como lo tenemos ahora. Y yo les digo, no es suerte, es porque recibimos la bendición de Dios. Nosotros tuvimos la intención de casarnos por la iglesia a recibir la bendición de Dios. Y no es la suerte, y no es Jorge y Yolanda, es Dios el que nos mantiene unidos. Es Dios que lo hemos abierto las puertas de nuestra casa para con nuestros hijos. Es Él el que está presente con nosotros. Es Él el que nos ayuda en nuestras diferencias cuando tenemos un poco de discusiones. Es Él el que nos ayuda a resolver nuestros problemas. No es nadie más. No es suerte, no es magia, no es nada de eso. Es Él mismo que lo hemos invitado a nuestros corazones principalmente, a mi corazón, al corazón de Jorge y a nuestro hogar. Y de esa forma podemos construir nuestra pequeña iglesia, la pequeña familia con nuestros hijos. Nos da el don como padres. Él nos ilumina. Por medio de nuestros sacramentos me ilumina a poder ser una madre bondadosa, una madre cariñosa. Sin la luz de Él, yo no puedo ser todo lo que yo soy como madre. Entonces, para mí, por medio del sacramento que vivimos de esposos, es Él el que nos está dando toda la luz. Y así es como formamos nuestra pequeña familia. Es increíble, o sea, de cómo vemos, ¿no es cierto?, el sacramento, la alianza. O sea, para tener un sacramento, tener una alianza, también tenemos compromisos, ¿no es cierto? Y los compromisos también son parte de ese sacramento, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de compromisos tenemos? ¿No es cierto? El de amarnos, el de respetarnos. Ese es el compromiso que tomamos con la otra persona, ¿no es cierto? El de resolver nuestras diferencias, ¿no es cierto? El no dañarnos uno con el otro. Ese es el compromiso que nosotros tenemos cuando adquirimos el sacramento del matrimonio. Por eso el compromiso es a luchar por mejor matrimonio, a luchar por una mejor familia, a luchar para que si Yolanda crece, si Yolanda se sigue desarrollando como persona, yo la apoye y le diga, Yolanda, sigue adelante, que yo te apoyo y a mí me importa que tú crezca, que tú te desarrolles como persona. Y Yolanda lo mismo conmigo, ¿no es cierto? Jorge, tú tienes posibilidades, tú ve adelante, que yo te apoyo, ¿no es cierto? Ese es el compromiso que nos tomamos, de apoyarnos unos a los otros. Y apoyarnos de esa forma, sabiendo que tenemos fe de que la otra persona está con nosotros, que Dios está junto con nosotros.
El compromiso que implica mi sacramento es el ayudar en nuestra familia con la educación de nuestros hijos. Eso por medio de mi sacramento lo podemos hacer, el ayudarnos el uno al otro, pero también ir más allá de nuestra familia, un poquito a nuestras comunidades, en nuestras parroquias. El que dejemos brillar ese sacramento, que dé la luz, así como lo sentimos en nuestro corazón, llevarlo a otros matrimonios y explicar o dejar que ellos vean lo que hay dentro de nosotros en nuestro hogar y todo eso. De esa forma, ese es mi compromiso, el ayudar a los que están, que quizás no lo han entendido su sacramento, quizás no entienden la palabra sacramento y lo que tienen, lo grandioso y lo dichoso que ellos tienen también, que no lo pueden reconocer. Eso, mi compromiso es así, trabajar con parejas que quieren casarse y tratar de enseñarles qué es nuestro matrimonio, dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Para mí ese es uno de los compromisos que implica mi sacramento, dejar brillar el sacramento, pero no tampoco nomás en una forma egoísta de nuestra familia, sino ir a los demás con esa luz, con ese brillo que tiene nuestro sacramento. Y así entramos, ¿no es cierto?, en la espiritualidad de nuestro sacramento, ¿no es cierto?, de cómo, o sea, esa espiritualidad que hay dentro de la familia, nuestra pequeña comunidad, ¿no es cierto?, también hace brillar a los demás. O sea, de cómo nuestra espiritualidad en el hogar nos lleva a darnos hacia los demás. Nuestra espiritualidad, nuestro acercamiento del uno al otro en unidad con Dios nos lleva a tal forma a que podamos compartir esa espiritualidad con ustedes y con todos los de nuestro alrededor en nuestra comunidad. Nuestra pequeña iglesia que le formamos Yolanda, yo y nuestros hijos, tenemos nuestra pequeña espiritualidad que se ve en todos los hechos de nuestra casa. Nosotros tratamos de orar cuando nos desayunamos, tratamos de orar cuando almorzamos, tratamos de orar en la noche cuando vamos a dormir, ¿no es cierto?, como familia. Yo recuerdo Yolanda siempre, ella muy especial en esa área de la oración. Yolanda tiene un don de la oración que ella ha transmitido a nuestros niños. Y ellos tienen mucha espiritualidad porque Yolanda les da esa fe, esa confianza en la oración que ella le transmite a los niños. A mí me ven como el preacher, dicen, el papá es el que habla mucho, pero a la hora de la noche que hay que orar y que hay que hacer esas cosas, ellos quieren la mamá. Dicen, no, pues la que sabe de eso es mamá. Tú, papá, pues ahí en la mesa, pues te la haces bien, pero aquí ahora que nos vamos a dormir, déjanos a mamá. Y ellos se sienten muy tranquilos con su mamá. Yo he aprendido a hacer eso, a dejar, como decimos, el reconocerlo me ha hecho dejarlo ver. Y de esa forma puedo yo enseñar a los niños eso, que ellos puedan empezar a sentir la luz de Dios en ellos mismos. Un ejemplo, en las noches cuando los niños tienen, por ejemplo, pesadillas, que sueñan feo, ellos vienen corriendo y vienen a pedirme agua bendita, que los bendiga. Eso ha sido muy bonito y ellos les da una paz, una tranquilidad de que yo los bendiga en ese momento que ellos tienen miedo. Entonces, eso es una forma de que podemos con nuestros hijos empezar de chiquitos a nosotros mostrarles el amor, el respeto y el sentido de oración, el sentido de hablar con Dios cuando tenemos miedo, cuando tenemos alegrías, cuando tenemos tristezas. Yo he tratado y sigo tratando de que ellos puedan comunicarse con Dios y acercarse y orar para Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Otra de las áreas bien importante del sacramento que
ustedes van a obtener es la sanación. ¿Sí? Nosotros, por haber tenido el sacramento del matrimonio, tenemos la fuerza, el poder de podernos sanar, de podernos perdonar uno al otro. Y eso es una de las costumbres que tenemos con Yolanda. Nunca nos vamos a dormir sin habernos perdonado si por alguna forma nos hemos enojado durante el día. Tenemos, digamos que es la decisión de amarnos, ¿no es cierto?, que hacemos cada noche, o sea, y forma de tener presente a Dios, ¿no es cierto?, de que no nos queremos ir enojados a dormir, enojados con nosotros mismos, y por eso nos pedimos perdón. Nos perdonamos y después podemos dormir en paz. Yo recuerdo que una noche yo estaba tan molesto que me costaba tanto pedirle perdón a Yolanda, no sé, me encontraba tan molesto que se me hacía muy duro. Yo sabía que había estado mal con ella, que yo era realmente el que tenía que pedir perdón, pero a su vez no sé qué, estaba dentro de mí algo, debe haber sido el diablo o algo que estaba dentro de mí que no quería aflojar a pedir perdón. Y digo, pues no, yo me voy a dormir y ahí nos vemos mañana. Me quise voltear y no me podía dormir, no me podía dormir tranquilo, sabiendo de que Yolanda también estaba despierta. O sea, yo sabía que ella no se había dormido, estaba esperándome a que arregláramos esa situación. Y sí, o sea, me tuve que despertar, agarrar y pedirle perdón. Nos perdonamos con Yolanda y nos sentimos muy bien. Y durante nuestra vida de casados, o sea, muchas veces, o sea, nos lastimamos. O sea, muchas veces sin querer, ¿no es cierto? No lo hacemos al propósito. A veces tenemos ideas fuertes, tenemos tradiciones fuertes en nosotros, tenemos una formación de nuestra familia de origen que es fuerte y genera este tipo de confrontaciones, ¿no es cierto?, de discutir, y a veces somos cabeza dura y por eso es que nos lastimamos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos esa bendición, ¿no es cierto?, que es el sacramento del matrimonio, y por tener ese sacramento del matrimonio podemos perdonar y sentirnos perdonados, ¿no es cierto?, y sentirnos en paz, irnos a dormir con esa noche tranquilos de que todo está bien con nosotros y está bien con Dios. Otra de las cosas que hacemos en nuestro matrimonio es bendecirnos el uno al otro. Eso es algo de que por medio del sacramento que Dios nos dio en el momento que nos casamos, nos podemos bendecir, como nos da la bendición un padre, un sacerdote, como Dios Él, en medio del sacramento, Él está presente y Él está, al yo darle la bendición a Jorge, Dios está dándosela directamente. Al Jorge darme la bendición a mí, Él está presente en Jorge y me da la bendición. Ese es otro poder que tenemos para darnos la bendición el uno al otro, el desear lo mejor el uno para el otro. Ese es el don y la fuerza que tenemos como matrimonio de perdonarnos y de sanarnos y de bendecirnos. Por eso es que ustedes también lo van a recibir de la forma que nosotros lo hemos recibido. Así de que por eso téngalo bien en cuenta, el poder, cuando ustedes se casen, van a recibir un poder fantástico, un poder inexplicable, que es el poder del sacramento por medio de su matrimonio. Yo recuerdo el padre Carlos, él siempre nos preguntaba, nos miraba, nos cruzábamos por ahí con él, decía, Jorge, se dan la bendición. Pues no, padre. Pero, ¿y por qué, Jorge? Pues yo no entiendo esto. Estás casado por la iglesia, tienes un sacramento y no le bendices a tu mujer, ni tu mujer te bendice a ti. Bendices a tus hijos. Y pues ahí de vez en cuando, pues Jorge, y siempre recordándome, era una cosa que no me lo dejaba escapar nunca, donde me veía,
Jorge, ¿cómo va esa bendición? Pues estás bendiciendo a tu familia te bendice a ti. Y gracias a él hemos aprendido el valor del sacramento, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos y de cómo utilizar esos dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y a través de la oración, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que hemos tenido que aprender como familia. Aprender de que la oración es algo que realmente nos fortalece y nos refuerza a nosotros como la pequeña iglesia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a compartir en la iglesia a la iglesia grande, ¿no es cierto?, con toda la comunidad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra pequeña iglesia, ¿no? Que somos Yolanda, yo y nuestros hijos. Esa es nuestra pequeña iglesia, aquella que tenemos que formar y fortalecer para hacer mejor nuestra iglesia grande, ¿cierto? Y eso lo podemos lograr a través de ir aprendiendo, ¿no es cierto?, paso a paso, oraciones para la cena, oraciones para el desayuno, oraciones para irnos a dormir, ¿no es cierto? Empezar a crear ese interés en la oración. Pues recuerden, Dios, nuestro Señor, la debilidad de Él es la oración. Y nosotros, todo lo que le pedimos a través de la oración, Él nos lo concede. ¿Sí? Dios quiere de nosotros la oración, ¿no es cierto?, porque es la forma que le decimos, Señor, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Te hago consciente de que tú eres parte de mi vida y aquí te estoy dedicando estos poquitos minutos para orar y venir a platicar contigo. No tiene que ser la gran oración que tienes que compartir con Dios. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras almas, Él conoce todo de nosotros. Y por eso nosotros lo que vamos es a platicar con Él, ¿cierto? Yo me pongo de rodillas en mi cama y le digo, Señor, ayúdame. Tú me conoces, tú sabes quién soy, yo no te voy a mentir. Necesito que me ayudes con los niños. Necesito que me ayudes a entender mejor a Yolanda. Necesito que me des más paciencia para con los niños. Y yo se lo pido y Él me está ayudando muchísimo. Yo era bien impaciente, bien preocupado siempre por todo, pero a través de la oración he aprendido a ser mucho más paciente. Y hoy mis hijos lo están muy agradecidos, o sea, de que Jorge ahora es mucho más paciente. Su papá ahora ya no reacciona, ya no se enoja tanto, ya juega con ellos un poco más. Y es porque recomiendo mi alma a Dios y le pido mucho para que Él me haga paciente, tan paciente como muchas veces Yolanda, que yo muchas veces la critico. Le digo, ay Yolanda, tú qué paciencia que tienes. Y me molesta muchas veces, pero yo creo que eso también es un don de Dios, ¿no es cierto? Y eso mucho le pido yo a Dios, la paciencia, de tener paciencia con mis hijos y con Yolanda. Y esto lo podemos lograr a través de la oración. La oración es la forma de acercarnos a Él sin ningún inconveniente. Sí, también la oración, antes, pues como venimos de nuestras familias, no acostumbrábamos la oración en mi casa. Y eso se aprende, se va aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, como dice Jorge, no tiene que ser aprenderse una lectura de memoria de punta a punta. Simplemente orar del corazón, sacar tus necesidades hacia Dios. Y Él lo conoce y Él sabe lo que necesitamos. Y enseñar así cuando tengan sus hijos algo sencillo, lo que ellos quieren hablar con Dios, como hablamos entre nosotros. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿O qué es lo que yo puedo hacer por Dios? ¿Qué yo puedo contribuir al reino de Dios? O sea que les recomendamos mucho que empecemos a aprender. Si no tienen la costumbre, que lo aprendamos a orar. Dejemos ver nuestro corazón y oremos ante Dios por medio de nuestro sacramento y por medio del que ustedes van a recibir. El sacramento es Dios en nosotros, es la alianza de Dios con nosotros. Y todos los humanos somos benditos al poder lograr esa alianza en el Señor. Querido Jesús, en nuestra vida diaria nos encontramos con obstáculos
que son difíciles de superar. A veces nos alejamos el uno del otro por no comunicarnos. Ayúdanos a reconocer nuestros sentimientos y a aprender a compartir nuestro mundo interior con aquella persona que nos has dado para recorrer el sendero de la vida. Ayúdanos a mirar las cualidades positivas de nuestra pareja y a obtener la generosidad necesaria para ayudarnos a crecer mutuamente. Continúa siendo el centro de nuestras